Lo que sí tiene mucha repercusión es el reconocimiento del Estado palestino que han hecho tres importantes países, tres potencias por lo demás, que son Reino Unido, Canadá y Australia, además de Portugal, que anunciaron el reconocimiento del Estado palestino. Se espera que Francia y otros países también den el mismo paso durante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se van a desarrollar también varias reuniones. Está planificado, de hecho, que haya un específico bloque temático dirigido, ¿no?, al tema entre Israel y Palestina. Estaba revisando, bueno, esto se supone que también se va a sumar Francia, Luxemburgo, Malta, San Marino, Andorra, y ya se habían producido adhesiones relevantes a esta propuesta en España, Irlanda, Noruega, Eslovenia, Armenia y México. Exactamente. ¿Qué es lo que dice Benjamín Netanyahu? Ha reaccionado de inmediato y dice, bueno, no se va a establecer ningún Estado palestino al oeste del río Jordán. El tema es importante saber cuán vinculante es un reconocimiento del Estado palestino. ¿Qué implicancias tiene? Claro, desde el año 88 que vienen distintos países, el primero fue Argelia, y de ahí en más, muchos otros países, más de 140 hasta ahora, han reconocido a Palestina como un Estado. Esto tiene que ver con reconocer que Palestina tiene los elementos necesarios, ¿no?, para construir un Estado, que son un territorio, una población y un gobierno independiente. Claro. Pero a partir de allí, el reconocimiento no es vinculante, es más bien simbólico, pero es muy político. Implica una presión internacional mucho mayor. Hasta ahora Benjamín Netanyahu ha hecho caso omiso de cualquier tipo de presión internacional, incluso de las Naciones Unidas, que la semana pasada habló de un genocidio directamente, que es aquel término más firme, más estricto del que se ha hablado en torno a la operación israelí, especialmente en la franja de Gaza. Lo que sí pone en el derecho internacional, al menos en igualdad de condiciones, ¿no?, a Palestina e Israel, ¿no?, ambos como Estado para una buena cantidad de países. En el caso de Chile, nuestro país reconoció el Estado palestino en enero del 2011. Exactamente. Eso fue en el gobierno de Sebastián Piñera. En el gobierno de Sebastián Piñera, claro, en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Ese fue el reconocimiento. Prácticamente toda América Latina se ha plegado a esta idea de reconocer el Estado palestino, y el tema es, ¿habrá alguna vez esta realidad de dos estados viéndose materializada? Es muy improbable, no desde el fondo, sino más bien desde la lógica de un Netanyahu que sigue firme en esa posición. Vamos a revisar las declaraciones de una ministra palestina que se refirió a este reconocimiento de estos tres países, 4 países en total con Portugal, y también, junto a ello, la reacción del propio primer ministro israelí. Nosotros, como palestinos, agradecemos a los países que han reconocido el Estado de Palestina y hacemos un llamado a aquellos países que aún no lo han hecho para que lo hagan rápidamente, ya que esto encarna la justicia, la equidad y los derechos legítimos del pueblo palestino y tiene como objetivo levantar la injusticia histórica que se ha infligido al pueblo palestino. Los niños palestinos en la Franja de Gaza están siendo privados del acceso a su año académico, un ejemplo del genocidio perpetrado por el Estado de ocupación israelí. Tengo un mensaje claro para esos líderes que reconocen un Estado palestino después de la masacre horrible del 7 de octubre. Están dando una gran recompensa al terrorismo. Y tengo otro mensaje para ustedes. Eso no ocurrirá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán. Durante años he impedido la creación de ese Estado terrorista, a pesar de la tremenda presión tanto a nivel nacional como internacional. Hicimos esto con determinación y lo hicimos con sabiduría diplomática. La respuesta al último intento de imponer un Estado terrorista en el corazón de nuestra tierra será dada después de mi regreso de Estados Unidos. Espérenlo. Claro, el tema es que sigue existiendo una cantidad de operaciones israelíes en la Franja de Gaza, enormes, especialmente en Ciudad de Gaza. Ahí está concentrado el foco de las fuerzas de Netanyahu en estos días, incluso con 26 personas asesinadas solo durante estas últimas 24 horas allí, en Ciudad de Gaza, en esta irrupción, la mayor en varias semanas allí por parte de las fuerzas israelíes. Revisemos, además de los reconocimientos ya hablados, ¿no?, de esta semana, el mapa de los países que en el mundo reconocen al Estado palestino como tal. Ya lo decíamos, que tienen entonces un territorio, una población, un gobierno independiente. Prácticamente toda Latinoamérica está plegada desde hace ya muchos años. Y aquí están, ¿no?, entonces Canadá, Reino Unido, Portugal, ahí está también,
y Australia, en amarillo, son los países que durante estos días han hecho este reconocimiento. Claro, y entiendo que Donald Trump no había permitido o no iba a conceder la visa a los representantes de la autoridad palestina para que estuviera presente en la asamblea. En la Asamblea General de Naciones Unidas. Claro, esa era una de las medidas que hasta ahora no se sabe si finalmente se concretó o no, pero el anuncio si se van a poder hecho conectar online, que era como la alternativa. También es la otra alternativa. Ahora, hay varios miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ya han reconocido a Palestina como Estado. Solamente ahí ustedes pueden ver Estados Unidos, que no lo ha hecho, y aparecen algunos otros países de Europa todavía que no lo han hecho. Si lo hace Francia, que ahí está en amarillo, es casi un hecho que va a ocurrir, ya ha dicho que va a dar su reconocimiento, Estados Unidos va a quedar como el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no reconoce a Palestina como Estado. Ese es un hecho importante respecto de la presión internacional. Exactamente. Vamos a ver si es que esto tiene, como tú dices, alguna implicancia práctica después en las decisiones que toma Benjamín Netanyahu. Exactamente. Bueno, habrá que ver entonces qué ocurre y el tono en que se tomará esta discusión allí en la Asamblea General de Naciones Unidas durante los días martes, miércoles y jueves. Volvemos a hablar de Estados Unidos para mostrarles imágenes de este masivo y emotivo funeral del activista conservador Charlie Kirk. Esto se registró en Arizona, en el estado State Farm. Ahí está con la viuda, ¿no? La esposa de Charlie Kirk, Donald Trump. En este evento que, claro, para muchas personas que lo vemos desde acá, resulta particular, porque es un funeral en medio de un duelo, de una situación dramática para una familia, y aparece como un acto muy político a veces, ¿no? Como así la puesta en escena, claro, es como de un acto de campaña, no sé. Pero lo cierto es que hay muchos que dicen, bueno, Estados Unidos suele realizar actos públicos fúnebres de esta manera, digamos. Hay algunos que recuerdan, por ejemplo, incluso en otro contexto, el funeral de Michael Jackson, que también fue multitudinario y también tuvo una especie de espectáculo, ¿no?, en un escenario con alocuciones, con discursos. Pero bueno, ahí está el funeral que se hizo en Arizona, un estadio lleno, donde además había otro estadio al lado con más gente absolutamente lleno, y ahí está la entrada de la viuda. Exactamente, todo tiene que ver, ¿no? Todo es muy televisable también, está muy pensado en ese sentido para generar un golpe de efecto también para la población estadounidense, dicen los organizadores. Reiteró Donald Trump que se espera que se aplique pena de muerte contra el asesino, y Donald Trump calificó a Charlie Kirk como un mártir de la libertad estadounidense. Era llamativa la frase en que dice, bueno, Charlie Kirk no odiaba a sus oponentes y Donald Trump dice, no, yo los odio, yo odio a mis oponentes. En un discurso para un mandatario que es muy llamativo, obviamente, porque está muy lejos de bajar el tono de la conversación. Termina echándole más benzina al fuego, por así decirlo. Puede ser. Polariza aún más aparecieron unas imágenes allí de Elon Musk. Estaba codo a codo con... Entiendo que este es el primer reencuentro público, al menos, entre ellos dos desde que dejó ahí la Casa Blanca Elon Musk. Ven, ahí está el saludo de manos, después incluso hay un golpeteo, ¿no?, entre ellos. ¿Ves? Ahí está, su palmada. Lo que tiene que ver aquí es que es el primer encuentro desde que Elon Musk dejó, ¿no?, el gobierno. Hay personas que leyeron los labios en esta conversación en Estados Unidos, en los medios, y dijeron que Donald Trump le había dicho, bueno, te extrañamos, ¿no? Nos ha hecho falta. ¿Y qué respondió él? No, aparentemente no dijo, conversaremos, ¿no? Pero no fue digamos, una conversación muy fluida tampoco, ¿no? Ese es son los gestos al final, como el verse cercano, el darse la mano. Exactamente. Bueno, ya sabemos entonces que estuvieron también otros miembros importantes del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, ¿no?, Stephen Miller, el propio hijo de Donald Trump, y en lo que respecta a la investigación, ¿no?, Tyler Robinson, el acusado de este asesinato, este hombre de 22 años, tiene una audiencia programada para el próximo lunes 29 de septiembre. Revisamos las declaraciones de la viuda, ¿no?, de la viuda, y que además ahora queda como presidenta de la fundación que lideraba el propio Charlie Kirk. Miren las imágenes impresionantes ahí en el estacionamiento del estadio en Arizona. Revisemos las palabras de la viuda. I forgive him. Lo perdono. Lo perdono porque es lo que hizo Cristo y es lo que Charlie habría hecho. La respuesta al odio no es el odio. Como saben, el asesino depravado que planeó y ejecutó el asesinato de Charlie ha sido arrestado y acusado de homicidio capital. Si Dios quiere, recibirá el castigo máximo y definitivo por su horrible crimen. Además, el Departamento de Justicia está investigando las redes de maníacos de la izquierda radical que financian, organizan y perpetran violencia política.
Por Charlie diremos la verdad todos los días. Por Charlie reconstruiremos los Estados Unidos de América hacia la grandeza. Por Charlie nunca nos acobardaremos, nunca flaquearemos, ni siquiera ante el cañón de una pistola. Ya, ahí está. A ver, resulta bien difícil poder calificar este evento, ¿no? Que es un evento de homenaje, es un evento fúnebre, de todas maneras, digamos, es el funeral de este activista estadounidense. Pero claro, con esta puesta en escena, incluso con algo no sé si era como fuegos de artificio, qué sé yo, efectos especiales que tenía allí en medio de la salida de ambas personas, ¿no? De la viuda de Donald Trump, muy político el y que ha abierto además toda una discusión de la libertad de expresión allá en Estados Unidos por lo que pasó con Jimmy Kimmel, en esta especie de late show donde analizan de manera crítica la contingencia y donde ahí él esbozó algo así como... precisamente como que existiera una especie de aprovechamiento político. Claro, esa es la segunda lectura que se da, siempre respetando que puede haber un dolor de la viuda, que puede haber un dolor de la familia, de la comunidad, de quienes conocían a Charlie Kirk, pero claro, esa imagen y esa forma en que se trata esta muerte también ha sido cuestionada por muchas personas. Y bueno, el actor chileno Pedro Pascal, de hecho, expresó su apoyo a Jimmy Kimmel luego